Hola, ¿qué tal? Buen día, mis queridas amigas. Gracias a Dios porque podemos continuar aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra miniserie que hemos estado llevando en estos últimos temas, que es aprendiendo de la vida de Eva. El tema de nuestra enseñanza el día de hoy es la desobediencia de Eva. Y quise ponerle un título a mi enseñanza llamado Obediencia con propósito, porque de esta manera vamos a poder comprender mejor cómo es que Eva llegó a esa desobediencia, ¿verdad? ¿Qué les parece si comenzamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios y poner este tiempo en sus manos? ¿De acuerdo? Señor Dios, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por cada mujer, Señor, que ha dispuesto su corazón en este tiempo para poder recibir de tu palabra, Señor, disponer su corazón a que tú le quieres enseñar a su vida. Sé que tú conoces muy bien a cada una de estas mujeres y yo te pido que las fortalezcas, que las llenes de tu gracia, que las lleves a un crecimiento espiritual en el conocimiento de tu palabra, mi Señor. Te damos gracias porque nos has permitido vivir con propósito y queremos vivir más agradándote a ti. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Cada vez que leemos la Biblia, querida amiga, necesitamos ser mujeres observadoras, mujeres que desmenuzan la palabra de Dios para poder comprender que Dios nos está hablando a través del pasaje de la Biblia que nosotras estamos leyendo. Porque Dios siempre nos habla, siempre que disponemos nuestro corazón, Él nos va a hablar. Y lo importante es qué nos quiere enseñar, a dónde nos quiere llevar, para que nosotras podamos poner en práctica todo lo aprendido. Es por eso que necesitamos esforzarnos por seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y al nosotros tener claro cuál es el propósito de la obediencia, nos va a ayudar a mantenernos firmes ante la tentación para no caer en la desobediencia. La palabra de Dios nos enseña desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis cómo es que la obediencia trae bendición, pero de la misma manera nos habla y nos enseña que la desobediencia trae lo contrario, trae consecuencia, trae disciplina. Y es lo que vamos a ir aprendiendo en esta enseñanza. Santiago, en el libro de Santiago 1:12, yo se los voy a leer en una versión que es Palabra de Dios para Todos. Es un vocabulario un poco más entendible o más digerible. Y dice así: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que le aman. Wow, ¿verdad? Qué mayor recompensa, qué mayor propósito de ser obedientes en todo, sabiendo que tendremos la recompensa de la vida eterna, porque así Dios lo ha prometido. Y el salmista también lo sabía muy bien. Él había experimentado esa comunión con Dios, ese conocimiento de su palabra, ese caminar con Dios. De manera que él dice en el Salmo 119:56, se los leo: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y nosotras, como hijas de Dios, hemos gozado y disfrutado de muchas bendiciones, ¿verdad? Porque así es Dios. Y así es Él como quiere que vivamos, bajo sus bendiciones. Pero como les comentaba hace un momento, no podemos negar que también existen consecuencias del pecado, el otro lado de la moneda. Y dice así:
en el pasaje de la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Conocer esas consecuencias nos va a ayudar a ser mujeres que formen un testimonio, es decir, que seamos congruentes con nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y de actuar. Porque de esta manera nosotras como mujeres vamos a impactar en la vida de nuestros hijos, que son los que tenemos más próximos a nosotros. O si en tu caso tu esposo aún no ha entregado su vida a Dios, en obediencia completa a Dios, tu manera de vivir también va a llegar a impactar su vida. Es una realidad que cada uno va a tomar sus decisiones y de la misma manera cada uno de ellos van a tener sus consecuencias, buenas o malas, según su elección. Pero en lo que a mí respecta, yo necesito ser una mujer que se esfuerce cada día más, una mujer que su vida realmente refleje su fe en Dios, porque de lo contrario, pues entonces no tengo una congruencia en mi manera de vivir y no voy a impactar a quienes están a mi alrededor. Como lo comentaba, mi esposo y yo necesitamos llevar a conocer a Dios a nuestras pequeñas, pero ese mismo anhelo es para todo aquel que no ha nacido de nuevo y no tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Yo pongo el ejemplo de tan solo cuando estamos deleitándonos en un platillo, ¿verdad? Que es tan rico que no queremos que se termine y que lo saboreamos y lo disfrutamos y queremos que otros también lo prueben y vean qué rico es, ¿verdad? Así mismo es con el alimento que nosotros recibimos en la palabra de Dios. Tan solo en esta serie hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hemos comprendido cómo es que Eva llegó hasta este punto de la desobediencia, pero al mismo tiempo también hemos visto que somos expuestos, que no estamos exentos de pecar como Eva lo hizo. Por eso es que necesitamos poner día con día la palabra de Dios en práctica. También leemos en el pasaje de Hechos 16:30, igual ustedes pueden leer todo el pasaje para que puedan leer los versículos anteriores y los después y tener una mejor comprensión de este versículo. Pero yo se los leo en referencia a lo que estamos hablando, ¿verdad? A esas bendiciones que trae la obediencia, ese propósito de la obediencia, que es la vida eterna en aquellos que obedecen al Señor. Y este pasaje dice así: entonces los llevó afuera y les dijo, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Hablando un poquito del contexto de estos versículos que acabo de mencionar, la reputación de Pablo y Silas en Filipos era muy bien conocida. ¿Por qué? Por su testimonio, porque ellos hablaban la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, es decir, una condición sin Dios, una condición sin de vaciedad, una condición atrapado en su pecado, esclavo al pecado, que cede constantemente al pecado, esa era su condición y entiende su necesidad. Dice, y lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Las buenas nuevas de salvación de los cristianos es creer en el Señor Jesús. Y dice su palabra, y serás salvo. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación. Y es una promesa de Dios a nuestras vidas, es una recompensa por el milagro de Dios de darnos esa vida nueva por medio de Cristo Jesús.
Y déjame decirte que no es mágico, que porque tú tengas una fe en Dios y vivir de una manera que le agrade a Dios, obedeciendo en todos sus mandamientos o procurando obedecer en todos sus mandamientos, apartándonos de la tentación, todos los de tu casa serán salvos y tendrán una eternidad en la presencia de Dios. Qué bonito, qué fácil fuera si pudiera ser de esta manera, ¿verdad? El decirles, vengan, coman de este alimento tan rico que podemos recibir en la palabra de Dios, que da vida, que transforma vidas. Pero no es de esta manera como funciona, no es mágico, no es así, sino que por tu testimonio, mujer, por tu manera de vivir, aquellos que no conocen a Dios, anhelen conocer a Dios, entregar sus vidas por completo a Dios, de decir, oye, inclusive pueden llegar a pensar, pues yo conocí a esa persona y esa persona no vive como vive ahora, ¿qué le pasó? Yo conocía su andar, yo conocía cómo vivía, su actuar, que fácilmente cedía ante la tentación. Pero ahora la veo diferente, inclusive la veo con gozo, con alegría, porque esa es la bendición que Dios trae a las vidas de sus hijos, cuando permanecemos en su camino, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando permanecemos fieles a lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántas mamás hay hoy en día que tienen a sus hijos en adolescencia? Son varias, ¿verdad? Las que pudieran ya tener hijos en adolescencia, que comenzaron a ser mamás muy jóvenes. Es una etapa difícil, ¿a poco no? Donde muchas veces ellos no tienen su propia identidad. ¿Y qué van a hacer? Buscar esa identidad con los amigos, buscar esa identidad con la sociedad, con lo que impone la televisión, con lo que grita el mundo, cómo quiere que se hagan las cosas. ¿En eso van a formar ellos su identidad? ¿O la van a formar en Cristo Jesús, en creerle a Jesús, en anhelar el carácter de Jesús a sus vidas, en obedecer a Dios en sus mandamientos, de manera que también ellos puedan obtener esta recompensa de la vida eterna? Y la verdad es que el mañana solamente Dios sabe si vendrá. Nadie tenemos la vida asegurada, nadie sabemos el día que vamos a morir. Es por eso la necesidad de hablar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de aplicarla en nosotros, que se vea reflejado, que Cristo está viviendo en nosotras como mujeres, que ya no somos las mismas mujeres de antes, sino que Cristo va renovando, va transformando nuestras vidas, nuestra manera de pensar día con día. La vida del carcelero se llenó de gozo al recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y todos anhelamos eso, ¿verdad? Para todos aquellos que aún no han entregado su vida a Dios. Adentrándonos a este tema, que es el de la desobediencia de Eva, que podemos ver en el versículo de Génesis 3:6, nos muestra cómo Eva desobedeció a Dios de una manera deliberada. Lo hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, a lo largo de esta miniserie. Es decir, que Eva ya tenía un conocimiento previo. Eva ya tenía una advertencia que no tenía que estar en el lugar donde estaba, y además no solamente eso, sino que en base a las convicciones que Adán le transmitió a Eva, le dijo: ni le tocaréis para que no muráis. Eva ya tenía ese conocimiento, y sin embargo, ¿qué pasó? Lo veíamos, ¿no? Eva tenía una comunión perfecta con Dios. Lo tenía todo, absolutamente todo. Simplemente Dios le dijo: no comerás de ese árbol del bien y del mal. ¿Y saben qué? Dios no le dijo que no comiese de ese árbol porque ese árbol tuviese algo en específico, sino porque Dios probaba el corazón. Él nos conoce y Él nos dio la capacidad de elección. Siempre nos ha dado la capacidad de elección. Y hasta el día de hoy, mujer, tú tienes esa capacidad de elección. Llegar a la desobediencia como lo hizo Eva, o comprender y entender que la obediencia tiene un propósito, y ese propósito es divino y es para vida eterna. Porque si nosotras logramos comprenderlo, créeme que nos va a ser más fácil
huir de la tentación. Créeme que nos va a ser más fácil detectar cuando Satanás esté ahí tratando de infiltrar pensamientos, tratar de apartarnos del Señor, porque tenemos bien claro cuál es nuestra meta a seguir. Dice este versículo, Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Y su esposo se encontraba con ella y ella le dio y también él comió. Eva, siendo hecha a imagen perfecta de Dios, tenía un propósito en su vida de ser ayuda idónea. Tenía un propósito. Y en ese propósito Dios le había dado a ella plenitud, gozo, paz. No había insatisfacción, no había frustración, porque había sido a la imagen y al diseño perfecto de Dios. Para que ella llegara a desobedecer a Dios, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Tuvo que pasar por estar en el lugar en el que no tenía que estar, por conversar con Satanás y ser ingenua. Tener todas esas advertencias, pero aún así decir, no pasa nada, un poquito y no pasa nada, ¿verdad? Como muchas podemos ser tentadas con esos pensamientos y decir, no pasa nada, un poquito. ¿Se dan cuenta cómo la desobediencia a Dios no fue instantánea? A mí me gustaría mencionar algunos ejemplos, precisamente de cómo esta desobediencia no es instantánea. Y podemos mencionar el ejemplo de la fornicación y del adulterio. ¿Qué de aquellas jovencitas que pueden ser tentadas con el pecado de la fornicación? Yo lo mencionaba hace un ratito. Si tú eres una mamá de una adolescente, créeme que Satanás ya está intentando llegar a tu pequeña o a tu hija, a tu adolescente, ya por este lado. Hacerles creer que no vale la pena esperar para ese único varón que Dios tiene para ella. Hacerle creer que puede ser bueno el tener varios hombres en sus vidas y si funciona bueno y si no pues lo intentas otra vez y otra vez y otra vez. Pero créeme que esa consecuencia del pecado va a traer muerte espiritual. Porque todos tenemos la muerte segura física, ¿verdad? Pero hablando de una muerte espiritual. Y es decir, nosotros nacemos con ese pecado original a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Viene de generación en generación hasta el día de hoy. Pero es por medio de Cristo Jesús que nosotras hemos recibido vida nueva. Estábamos muertas espiritualmente, nos habla la palabra de Dios, y entonces por medio de Jesús, de creer en su sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados, hemos tenido esa vida nueva que viene a restaurar nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Pero la pregunta es, ¿tu hija es nacida de nuevo? ¿O está en esa lucha de que ha recibido de la palabra de Dios, de que tiene conocimiento de la palabra de Dios, de que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, está en todo lugar, pero sin embargo aún es una presa fácil para Satanás, de manera en que puede ceder fácilmente a la tentación? Y créeme que eso va a traer destrucción a su vida. Lo mismo para aquella mujer que de alguna manera puede pensar que ya no es tan joven, que los años se le están yendo, que para qué esperar en ese hombre, y si ese hombre no llega, o si ese hombre no está en la iglesia en donde tú te congregas, ¿dónde lo vas a encontrar? Y entonces te vas a unir a ese primer hombre con el que te hable bonito. Cuando ya hablamos que eso es ser ingenuos, cuando nos unimos en yugo desigual y que va a traer consecuencias. De la misma manera, esa mujer puede caer fácilmente en el pecado de la fornicación. Y no te dejes engañar. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida a la edad que tú tengas. Más bien pregúntate, ¿he andado en los caminos del Señor? ¿O me he desviado? ¿O he tomado decisiones que me han apartado de su voluntad y que han alargado los planes y propósitos que Dios tenía para mi vida? Nos desesperamos y no esperamos en el Señor. Y es por nuestras malas decisiones que estamos expuestas con mayor facilidad a poder ceder ante las tentaciones. De la misma manera, si una mujer está casada
y viene alguien y le habla bonito de manera que, o le hace ver que le puede ofrecer algo que en su casa no le dan. Pero es un engaño de Satanás, porque el Señor estableció el matrimonio y Él quiere que tú luches por tu matrimonio, que te esfuerces en agradar a tu esposo, que te esfuerces en obedecer el mandato que Dios dio de ser ayuda idónea, de sujetarnos a nuestros esposos. Aún cuando el esposo no está dando una respuesta a Dios como quisiéramos, tú haz tu parte, tú dale esa respuesta al Señor, tú ora al Señor y permite que el Señor pueda seguir renovando, transformando vidas y que tu testimonio pueda llevarlo a conocer a ese único Dios vivo y verdadero. Ya mencionamos que ser tentadas no significa que ya pecamos contra Dios. No te dejes engañar de decir, bueno, pues ya entró la tentación. No. Huye de la tentación. No cedas ante la tentación. Sé fuerte. Mantente firme y ve hacia donde Dios quiere que vayas. No es que ya has pecado y bueno, pues ya se echó a perder y pues bueno, no. Aún mismo Jesús fue tentado, pero Él no pecó contra Dios. Él se mantuvo firme, buscando agradar a Dios en todas las cosas y así lo hizo Él. Dice Santiago 1:13, si gustas, acompáñame a leerlo en tu Biblia también. Y cuando sean tentadas o tentados, es como dice la Biblia, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. El 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, dice este pasaje. Si en ti ya hay pensamientos que no le agradan a Dios, que tú sabes que no le agradan a Dios, lucha. Ora en ese momento, contrarresta ese pensamiento, cierra tus ojos y pídele al Señor que te dé fuerzas, que no quieres tener esos pensamientos, porque si esos pensamientos dan a luz una acción, entonces ya cometimos pecado y no podemos ceder ante esa tentación. Ahora que conocemos ambos lados de la moneda y vemos todas estas advertencias para nuestro cuidado, atesoremos, mujer, esa preciosa comunión con Dios, ese regalo tan maravilloso que es tener a Dios en nuestras vidas. Y al mismo tiempo que podamos impactar en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, nuestro esposo, si tu esposo, como mencionaba, si aún no ha entregado su vida a Dios, de aquellos que, nuestros padres, hermanos, a quienes tengamos a nuestro alrededor, que anhelen conocer a Dios por nuestra manera de vivir, para que digan, wow, qué maravillas hace Dios en la vida del hombre, transforma, y sobre todo, que esta vida no lo es todo, tenemos el regalo de la esperanza de la vida eterna. Eva menospreció todo eso. Eva menospreció esa comunión perfecta que tenía con Dios. Al ser Dios santo, demanda esa misma santidad en ti y en mi mujer. Esa misma santidad que Dios es en esencia, la demanda en nosotras. Es por eso que no podemos engañarnos al decir, yo sí creo en Dios, pero vivo como yo quiera, sin límites, sin restricciones, sin obedecer los mandamientos a Dios, cediendo ante mis deseos, ante mis debilidades. No podemos justificarnos ni vivir de esa manera, porque nos engañamos a nosotras mismas. Dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se pueden ambas cosas.
No se puede ir por el camino ancho y espacioso, como lo mencionábamos la enseñanza pasada, y al mismo tiempo ir por el camino angosto que te lleva a la vida eterna. No se puede en ambas direcciones al mismo tiempo. O estás en un lugar o estás en otro. Y nos lo muestra más claramente en la carta de Primera de Juan. Se los voy a leer en una nueva, se llama la traducción, Nueva Traducción Viviente. También es para tener un vocabulario un poco más entendible. Y dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, Dios es santidad, y en Él no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay pecado, no se pueden ambas cosas. Dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos una comunión con Dios, pero seguimos viviendo en una oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, pero si decimos que vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces verdaderamente tenemos una comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice así, lo único que hacemos es engañarnos a nosotras mismas y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia, y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios, querida amiga? ¿Cómo está tu vida? Examínate día con día, examina tus pensamientos. ¿Qué Satanás quiere infiltrar en ti que conoce que es tu debilidad, en la cual tú puedas ceder fácilmente ante la tentación? No nos engañemos a nosotras mismas, porque esta era nuestra condición antes de aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, éramos esclavos del pecado. Cedíamos sin límites ante esa tentación y desobedecíamos a Dios, ¿verdad? Y en lugar de decir no al pecado, terminábamos desobedeciendo. Es por eso que todo ser humano necesitamos comprender esta gran verdad. Y si lo tenemos tan claro, les pongo un ejemplo, como en una botella de agua, tú viertes aceite. ¿Qué pasa? ¿Han observado eso? El aceite se va hacia arriba, ¿verdad? Y pareciera que están en la misma botella, pero la realidad es que no, están separados, no se pueden mezclar. Por más que lo trates de menear, no se pueden mezclar. Siempre se termina separando el agua del aceite. De la misma manera, no se puede mezclar la santidad de Dios con el pecado del hombre, no se puede. Nos engañamos a nosotras mismas diciendo, bueno, es que mentí un poquito. No se puede, mujer. En ese momento Dios no está con nosotras, porque Él demanda santidad, Él es santo. Y donde hay pecado, no mora Él, no está Él. Dice en Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ese espíritu no actúa en nosotras, ¿verdad? Porque nosotras no nos negamos a obedecer a Dios, a menospreciar sus consejos, sus mandamientos, ¿verdad? Queremos ser mujeres obedientes, que pongan en práctica la palabra de Dios, que se esfuercen por ser mejor para Dios cada día. Continúa en el versículo 3 y dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, en su infinito amor, mujer, en su gran misericordia, no nos dejó quedarnos en esa condición, apartados de Dios, sino que nos dio vida en abundancia, que ahora podemos gozar, que ahora podemos disfrutar.
y saber que el día en que nosotros vamos a morir físicamente no lo vamos a hacer espiritualmente, porque vamos a continuar una eternidad con Dios. En este mismo pasaje de Efesios, pero ahora en el versículo 8, dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. No menospreciemos este regalo de Dios. No sigamos viviendo de la misma manera. ¿Cuántos años tienes tú de conocer a Dios, de haberle entregado tu vida a Dios, de ser nacida de nuevo? ¿10 años? ¿5 años? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿O por nuestras decisiones y nuestra necedad seguimos en donde mismo sin avanzar a los planes y propósitos de Dios, a sus bendiciones? Dice en Efesios 2:9, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nosotros nos ocupáramos de ellas. Tenemos un propósito en esta vida, mujer, que es agradar a Dios, es vivir para Dios, es buscar a Dios cada día en una íntima comunión con Él. Dice aquí, me gustaría leerles un pasaje más que está en Hebreos 12:6 y dice así: el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Dice así: entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Entonces, mujer, créeme que así como la Biblia nos muestra que Dios disciplina a sus hijos por amor, porque inclusive es algo que mi esposo muchas veces me lo ha mencionado y me ha hecho hincapié, que cuando yo discipline a mi, en este caso a Maris, que ya es la que de repente hace un poquito más está más inquieta y es necesario aplicar la disciplina, me dice siempre hazlo con amor. Que cuando tú apliques esa disciplina no sea con enojo, no sea porque ya te desesperaste, porque entonces no va a cumplir su propósito. Y principalmente porque Dios nos da ejemplo de que Él nos disciplina por amor a sus hijos. Si nosotros estamos mal, si nosotras estamos desobedeciendo a Dios y somos hijas de Dios, entonces Él nos va a disciplinar por amor a nosotras, porque quiere lo mejor para nosotras. Y continúan diciendo así estos pasajes: si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Qué impresionante, ¿verdad? Poder comprender todas estas verdades que nos enseña la Biblia. Es por eso que debemos examinarnos. ¿Cómo estamos? ¿Realmente soy nacida de nuevo? ¿Realmente el Espíritu Santo de Dios mora en mí y es quien me guía? ¿Es quien me trae a mi mente el discernimiento cuando algo está mal? ¿O simplemente somos esclavos del pecado y cedemos ante la tentación? Que no seamos cambiantes, movidas por nuestras emociones, sino que sea cual sea nuestra situación, tengamos la certeza que obedecer a Dios en todos sus mandamientos siempre va a traer bendición, siempre va a traer paz, plenitud, gozo, alegría. Nos va a llevar a vivir de la manera en que Dios diseñó que viviéramos, con ese propósito de vida eterna. Así que no menospreciemos, mujer, todo el consejo que recibimos de la palabra de Dios. Vivamos en esa obediencia con un propósito. Tengamos siempre claro en la mirada que la obediencia trae bendición y nos va a llevar a vida eterna con el Señor.
Y déjame decirte, mujer, que no eres un accidente. Tu vida tiene un propósito y esta vida es temporal. Llegaste a este mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada, hablando de cuestiones físicas, ¿verdad? Dios te ama más que a nadie en este mundo. Dios quiere lo mejor para tu vida. Quiere llenarte, quiere que tú puedas experimentar su presencia en tu vida, que puedas escucharlo, que puedas ser guiada por Él en tu caminar, que tu vida sea tan llena de Dios que desborde vida y de esa vida puedan tomar otros para que anhelen conocer a Dios, para que anhelen obedecer a Dios. Así que, mujer, tenemos los dos lados de la moneda. Tenemos la capacidad de elección. Elijamos pues la vida. Elijamos pues el camino del Señor. Sigamos orando por nuestros hijos, por quienes nos rodean, por quienes aún no conocen del Señor. Y si tu vida está en pecado, si tu vida cede fácilmente ante la tentación y eres hija de Dios, vendrá la disciplina. Pero es un amor que va a restaurar. Es un amor que te va a llevar a una mayor comunión con Dios y a un propósito de seguir en sus planes. Así que, mujer, ¿qué te parece si damos gracias a Dios por esta enseñanza recibida? Son mensajes relativamente cortos, me gustaría seguir profundizando más, pero pongamos en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Seamos mujeres hacedoras y no solamente oidoras olvidadizas, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? ¿Me acompañan? Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre mío. Gracias porque tu palabra siempre va a traer luz a nuestras vidas, nos va a dar un mayor entendimiento, nos va a llevar a una mayor comunión contigo. Que podamos deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, en gozarnos, Señor Dios, de tenerte en nuestras vidas, en no menospreciar todas las bendiciones que tú nos das, en no apartar nuestra mirada de ti, de manera que podamos poner la mirada en aparentemente eso único que no tenemos, que nos lleve a desobedecer a tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor Dios, que si en este momento hay alguna mujer que su corazón esté afligido a causa del pecado, Padre mío, que tú la restaures, que tú la perdones, que tú le des esa vida nueva, Padre mío, que tú la llenes por completo. Y le hagas ver que ese pasado en el cual ella vivía, tú lo has olvidado porque la has perdonado y le has dado una vida nueva, mi Señor. Que podamos vivir anhelando cada día más de ti, Padre mío. Restaura cada matrimonio, si es necesario esa restauración, restaura cada mujer. Y aún te pedimos, Padre mío, por los hijos de cada mujer que aún no son conversos, que aún no han entregado su vida a ti, mi Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado en todo. Ayúdanos a tener palabras de sabiduría, un consejo respaldado en tu palabra para poder dar ese consejo a nuestros hijos, si están pasando en esta etapa de adolescencia, mi Señor, porque tú tienes cuidado. Síguenos llevando a tus propósitos, Dios mío, y en ti confiamos, en ti esperamos. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigas, que Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto.